En la madrugada del 4 de mayo de 1982, con el eco del hundimiento del Lara Belgrano todavía fresco, 10 aviones Mirage de la Fuerza Aérea del Perú partieron de la base de La Joya. Su destino, Argentina. Su misión, ayudar en la guerra de Malvinas de la manera más silenciosa y confidencial posible. Lo que pocos supieron, y lo que 2 exintegrantes de la Fuerza Aérea del Perú revelaron años más tarde, es que ni siquiera ellos sabían en qué se estaban metiendo. Fueron convocados de un día para otro, informados de que tendrían que aislarse de sus familias y que su misión sería absolutamente secreta. Nadie en casa sabría dónde iban ni por qué. Con ese nivel de secretismo, los pilotos peruanos se elevaron a una altura extrema, sin comunicaciones de radio, cruzando cielos vigilados para entregar un apoyo que podría cambiar el curso de la contienda. Ahora que conoces este trasfondo, prepárate para adentrarte en una historia que mezcla valentía, incertidumbre y una solidaridad que cruzó fronteras sin hacer ruido. La madrugada del 4 de mayo de 1982 no comenzó con órdenes gritadas ni con el bullicio típico de una base en alerta. Comenzó en voz baja. En La Joya, al sur del Perú, el movimiento era mínimo y deliberado. Los hangares permanecían cerrados más tiempo del habitual, las luces apenas iluminaban lo indispensable. Nadie quería llamar la atención en una noche que debía pasar desapercibida incluso para los ojos más curiosos. 2 días antes, el Lara General Belgrano había sido hundido. El mensaje era claro, la guerra ya no tenía frenos. Mientras la atención internacional se centraba en el Atlántico Sur, en esa pista silenciosa se preparaba una operación que no podía existir oficialmente. 10 cazas Mirage M5P aguardaban alineados, acompañados por un El-100 cargado con técnicos, repuestos y equipos de mantenimiento. No era un despliegue rutinario. Era una apuesta calculada. Las insignias y matrículas habían desaparecido. Cuando esos aviones despegaran, dejarían de pertenecer a un país, al menos en apariencia. Pero había otro factor que pocos conocían. Según 2 exintegrantes de la Fuerza Aérea del Perú, ya se sabía que Chile había movilizado sus aeronaves en la región norte, vigilando de cerca cualquier movimiento inusual. Eso significaba que no solo se trataba de cruzar fronteras de manera discreta, sino de hacerlo bajo el radar de un vecino que podría encender una alarma regional en cualquier momento. Los mecánicos hicieron las últimas revisiones. Los pilotos subieron sin ceremonias. Cuando los motores cobraron vida, el sonido quedó contenido en la base como si incluso el aire supiera que debía guardar silencio. El despegue fue limpio, preciso. A medida que los Mirage ganaban altura, el mundo quedaba atrás. El verdadero enemigo no era solo la distancia, sino esos radares invisibles y las miradas atentas desde el norte. Cada kilómetro sin incidentes significaba que el plan seguía intacto. Llegar a Argentina no era el final, era solo el comienzo de una nueva fase. En tierra, los esperaban colegas argentinos que entendieron de inmediato el sacrificio. Hubo apretones de manos firmes y miradas cómplices. Esa noche, mientras el resto del continente seguía su rutina, una línea invisible se había cruzado en el cielo sudamericano. Y aunque nadie debía saberlo, la guerra acababa de expandirse en silencio. Mientras los Mirage descansaban por primera vez en suelo argentino, el conflicto avanzaba sin esperar a nadie. En el Atlántico Sur, la flota británica seguía cerrando el cerco. En Buenos Aires, las decisiones se tomaban con el reloj corriendo en contra, y en cada base aérea del país, los pilotos sabían que el tiempo no jugaba a su favor. La superioridad tecnológica británica no era un rumor, era una presencia constante. Los Sea Aferie patrullaban el cielo como dueños absolutos del aire. Rápidos, maniobrables, equipados con misiles que superaban cualquier cosa que Argentina pudiera oponerles en igualdad de condiciones. Cada salida argentina implicaba creatividad, valentía y un riesgo extremo. Por eso, la llegada de los aviones peruanos no fue vista como un simple refuerzo. Fue un respiro. No porque cambiaran el equilibrio de la guerra de inmediato, sino porque devolvían algo que empezaba a escasear: opciones. En Tandil, los pilotos argentinos observaron con atención aquellas aeronaves que conocían solo de manuales y ejercicios teóricos. Los Mirage M5P no eran nuevos, pero estaban en excelente estado. Tenían mayor autonomía, mejor capacidad de ataque marítimo y una combinación de armamento que podía marcar la diferencia si se utilizaba bien. Durante los primeros días, los encuentros fueron discretos, sin fotos, sin registros oficiales. Peruanos y argentinos compartieron hangares, mapas, rutinas. Se hablaba poco del contexto político y mucho de procedimientos. Cómo preparar un ataque rasante. Cómo lanzar un misil a baja cota. Cómo maximizar cada segundo de combustible en vuelos que no admitían errores.
No había espacio para discursos patrióticos, solo para eficacia. Mientras tanto, en Lima, el silencio era igual de importante que el apoyo. La ayuda debía existir sin existir. Ningún comunicado, ninguna confirmación pública. El margen de maniobra diplomático era tan frágil como una línea trazada a lápiz. Chile observaba, Gran Bretaña también. Bastaba una filtración, una imagen fuera de lugar, una llamada interceptada, para convertir una colaboración secreta en un incidente internacional de consecuencias imprevisibles. Y aún así, el apoyo no se detuvo. Llegaron tanques de combustible que permitirían vuelos más largos. Munición, bombas, misiles AS-30 que ampliaban las posibilidades de ataque contra objetivos navales. Incluso repuestos adquiridos a través de terceros países, piezas que Argentina no podía conseguir directamente. Cada envío era un riesgo calculado, cada decisión, una apuesta silenciosa. En ese contexto, los pilotos peruanos entendieron algo con claridad. Su misión no era combatir en Malvinas. Su misión era hacer posible que otros lo hicieran. Y eso, en una guerra moderna, podía ser tan decisivo como apretar el gatillo. Pero el tiempo no se detenía. Mientras los entrenamientos avanzaban y los planes se ajustaban, el frente cambiaba día a día. La pregunta ya no era si los Mirage entrarían en combate, sino si llegarían a hacerlo antes de que la guerra encontrara su desenlace. Y esa incertidumbre empezaba a pesar más que cualquier misil bajo las alas. La guerra no se detiene para que los planes maduren. Mientras en Tandil los pilotos ajustaban procedimientos y memorizaban perfiles de ataque, en el Atlántico Sur los combates se sucedían día tras día. Cada jornada traía nuevas pérdidas, nuevos informes, nuevas urgencias. El margen para que aquella ayuda secreta se tradujera en acción real se hacía cada vez más estrecho. Los Mirage estaban listos. Las tripulaciones también. Pero una guerra no se gana solo con material disponible. Se gana con sincronización. Los pilotos peruanos pasaron horas en salas improvisadas, repasando mapas del sur argentino, rutas de aproximación, perfiles de vuelo a baja altura para evitar radares navales. Compartían experiencia, corregían detalles, advertían sobre errores comunes. No hablaban de gloria, hablaban de supervivencia. Sabían que, si esos aviones entraban en combate, no habría margen para aprender sobre la marcha. Cada día que pasaba sin despegar hacia el sur era un día ganado por el enemigo, o por la diplomacia, nadie lo sabía con certeza. Las decisiones se tomaban lejos de las pistas, en despachos donde los mapas eran políticos antes que militares. Y ahí estaba el problema. El conflicto avanzaba más rápido que la burocracia, más rápido que los acuerdos, más rápido que los preparativos finales. Los Mirage podían volar, los misiles podían lanzarse, pero la ventana estratégica se cerraba. En el aire, los Sea Aries seguían imponiendo su presencia. En el mar, la flota británica ajustaba posiciones. Cada enfrentamiento acortaba la guerra, la empujaba hacia un desenlace inevitable. Los pilotos peruanos lo notaban en el ambiente, en los silencios más largos, en las conversaciones que se interrumpían antes de terminar, en la sensación de estar preparados para una batalla que quizá nunca llegaría. Habían asumido el riesgo de cruzar fronteras invisibles. Habían aceptado volar sin existir oficialmente. Habían puesto su país en una posición delicada. Y aún así, lo más frustrante empezaba a hacerse evidente. Tal vez no habría combate para ellos. No por falta de voluntad, no por falta de medios, sino porque la guerra, indiferente, estaba decidiendo otra cosa. El tiempo, que en el aire se mide en segundos, en la política se mide en días. Y esos días empezaban a pesar demasiado. La pregunta ya no era si podían ayudar. Era si la historia les permitiría hacerlo antes de cerrar la puerta. A medida que los días avanzaban, la presencia peruana comenzó a diluirse a los ojos del conflicto, pero no a su impacto real. Los Mirage permanecían en tierra, alineados, revisados una y otra vez. No había ansiedad visible, solo una disciplina sostenida por la costumbre. Cada piloto sabía que su papel no se medía en horas de vuelo, sino en disponibilidad inmediata. Estar listos era, en sí mismo, parte de la misión. Mientras tanto, la ayuda seguía llegando de formas menos visibles. Tanques de combustible que ampliaban el alcance de las misiones argentinas. Municiones que permitían mantener el ritmo operativo. Misiles AS-30 que ofrecían nuevas posibilidades frente a objetivos navales. Nada de eso llevaba etiquetas llamativas. Nada aparecía en comunicados oficiales. Era una guerra que también se libraba en almacenes, hangares y rutas logísticas discretas. Una guerra de piezas,
de compatibilidades técnicas, de soluciones improvisadas para un conflicto que exigía respuestas inmediatas. Los técnicos peruanos trabajaban junto a sus pares argentinos como si siempre hubieran formado parte del mismo escuadrón. Compartían procedimientos, ajustaban sistemas, resolvían problemas que no aparecían en manuales. Cada detalle contaba. En paralelo, se intentaron movimientos aún más delicados. La posibilidad de adquirir misiles Exocet adicionales para los superetendar argentinos fue explorada incluso fuera del continente. Era una carrera contra el tiempo y contra la vigilancia internacional. No todo salió como se esperaba. Algunos cargamentos nunca llegaron a destino. Pero incluso los intentos fallidos tenían un peso estratégico. Demostraban hasta dónde estaba dispuesto llegar Perú sin cruzar una línea que hiciera el conflicto irreversible. En los hangares, los pilotos entendían que su misión ya estaba teniendo efecto, aunque nunca despegaran hacia Malvinas. La sola existencia de esos aviones, la sola posibilidad de que entraran en combate, obligaba a los británicos a considerar escenarios adicionales. La guerra también se gana haciendo dudar al enemigo. Sin embargo, el final se acercaba. Las noticias que llegaban del sur hablaban de desgaste, de posiciones comprometidas, de un conflicto que avanzaba hacia su desenlace. El margen para una intervención directa se hacía cada vez más estrecho. Y en ese punto, los hombres que habían cruzado el continente en secreto comprendieron una verdad difícil de aceptar. A veces, la ayuda más decisiva es la que nunca llega a verse, porque su efecto ya se ha producido mucho antes de que se dispare un solo misil. Lo que estás escuchando ahora no aparece en los libros de historia. No fue anunciado, no fue reconocido públicamente, y durante años nadie debía saber qué ocurrió. Quédate, porque lo que vino después de este punto pudo haber cambiado el rumbo del conflicto, y casi nadie lo sabe. Las guerras no siempre terminan con una última gran batalla. A veces se apagan de golpe, dejando a muchos listos para luchar, sin un lugar donde hacerlo. En los primeros días de junio, la sensación en las bases argentinas cambió. No fue un anuncio oficial, ni una orden clara. Fue algo más sutil. Menos vuelos, menos urgencias, más silencios en los pasillos donde antes se hablaba rápido y bajo. El frente estaba cediendo. Las fuerzas británicas avanzaban sobre posiciones clave en las islas, y cada informe que llegaba desde el sur confirmaba lo que nadie quería decir en voz alta. El margen de maniobra se había agotado. No quedaba tiempo para nuevas cartas sobre la mesa. Los mirajes seguían ahí, cargados, listos, impecables, pero la guerra ya estaba decidiendo su propio final. Para los pilotos peruanos, la espera se volvió extraña. No era alivio, tampoco frustración abierta. Era una mezcla difícil de describir. Haber aceptado un riesgo enorme para, al final, no cruzar el último umbral. Habían volado en secreto. Habían entrenado para un combate real. Habían asumido consecuencias que quizá nunca llegarían, y aún así, el desenlace no los necesitó en el aire. El 14 de junio, Argentina anunció la rendición. La noticia recorrió las bases sin ruido. No hubo celebraciones. No hubo gestos teatrales. Solo una certeza compartida: todo había terminado. En ese mismo instante, la misión peruana pasó definitivamente al terreno de lo invisible. Nunca existió en los partes de guerra. Nunca figuró en los comunicados finales. Y, durante años, tampoco en la memoria pública. Los Mirage no volaron hacia Malvinas. Los misiles no fueron lanzados. Los pilotos regresaron a casa sin medallas visibles. Pero nadie que estuviera allí dudó de una cosa. Si la guerra hubiera durado un poco más, si el calendario hubiese jugado distinto, aquellos aviones habrían entrado en combate. Y entonces, la historia habría tenido otro capítulo. No ocurrió. Pero en la guerra, como en la vida, lo que no sucede también deja huella. Durante años, la operación no tuvo nombre. No tuvo código oficial. No tuvo lugar en los libros. Simplemente no existió. En Perú, los pilotos volvieron a sus rutinas. Vuelos de entrenamiento, guardias, ejercicios. Nadie les preguntó qué había pasado realmente en esos primeros días de mayo de 1982. Y si alguien lo hacía, la respuesta era siempre vaga, incompleta, cuidadosamente neutra. En Argentina ocurrió algo parecido. La guerra había dejado demasiadas heridas abiertas como para detenerse en una ayuda que nunca se vio en combate. El país estaba ocupado contando pérdidas, procesando derrotas, intentando entender cómo había terminado todo tan rápido. Y así, la historia quedó suspendida en un limbo incómodo. Pero dentro de los círculos militares,
El recuerdo persistía, no como una victoria, ni como un fracaso, sino como un gesto extremo de solidaridad estratégica. Porque lo que Perú hizo no fue simbólico, fue concreto, arriesgado, medido al milímetro, en un contexto donde cualquier movimiento mal interpretado podía encender un conflicto continental. Hubo oficiales que entendieron el alcance real de aquella decisión mucho tiempo después, cuando analizaron escenarios alternativos, cuando revisaron cronogramas, cuando se preguntaron qué habría pasado si la guerra se extendía una semana más. Ahí apareció la verdadera dimensión del gesto, no en los mirajes alineados en una pista, no en los misiles almacenados, sino en la voluntad de cruzar una frontera invisible sabiendo que, si algo salía mal, no habría marcha atrás. La historia suele recordar a quienes disparan, rara vez a quienes se preparan para hacerlo, y no llegan. Pero en Malvinas, esa preparación también pesó. Pesó en la moral, pesó en la planificación, pesó en la certeza de que Argentina no estaba completamente sola. Y aunque el conflicto terminó antes de que todo eso se materializara, la huella quedó, silenciosa, incómoda, real, porque hay misiones que no se miden en combates librados, sino en los riesgos asumidos cuando nadie está mirando. Dime cuándo seguimos. Para entender la magnitud real de aquella operación, hay que salir por un momento de las pistas argentinas y volver al cielo, porque el peligro no terminó cuando los Mirage tocaron suelo en Tandil. En realidad, ahí empezó otra fase, igual de delicada. En Sudamérica, en 1982, el equilibrio era frágil. Chile observaba cada movimiento con atención quirúrgica. Bolivia vigilaba su espacio aéreo. Estados Unidos monitoreaba todo desde satélites y estaciones de escucha. Y el Reino Unido tenía intereses directos en que nadie alterara la balanza. Un solo indicio público de intervención peruana habría cambiado el tablero completo. No hacía falta que Perú disparara un misil. Bastaba con que pareciera que lo estaba haciendo. Por eso, una vez en Argentina, el silencio continuó. Los aviones no salieron a patrullar. No hubo demostraciones. No hubo fotos. No hubo comunicados. Los Mirage quedaron donde estaban, como piezas de ajedrez que nunca se movieron, pero cuya sola presencia obligaba al rival a pensar dos veces cada jugada. Y eso, en una guerra aérea, vale muchísimo. Mientras tanto, los técnicos peruanos trabajaban junto a los argentinos con una intensidad casi obsesiva. Revisión de sistemas, adaptación de procedimientos, simulaciones de ataque naval. Cada jornada era una carrera contra un reloj que nadie podía ver, pero todos sentían. La guerra seguía avanzando en el Atlántico Sur. Los combates se intensificaban. Las bajas se acumulaban. Y en el fondo de todo, flotaba una pregunta que nadie formulaba en voz alta. ¿Y si mañana hace falta despegar? Porque si ese momento llegaba, ya no habría marcha atrás. Perú dejaría de ser un apoyo discreto para convertirse en un actor directo del conflicto. Y todos lo sabían. Por eso, cuando finalmente quedó claro que el desenlace estaba cerca, no hubo alivio inmediato. Lo que hubo fue una sensación extraña, difícil de explicar. No habían combatido, no habían disparado, pero habían estado peligrosamente cerca. Tan cerca que la historia pudo haber tomado otro rumbo con solo una orden más, o una noche más de guerra. Y así, sin fanfarrias ni despedidas, comenzó el repliegue. Los Mirage volverían. Los técnicos regresarían. Las marcas argentinas desaparecerían de los fuselajes. La misión secreta se cerraba del mismo modo en que había empezado. Sin testigos, sin titulares, sin aplausos. Pero no sin consecuencias. Hay guerras que se deciden por lo que ocurre. Y otras, mucho más silenciosas, por lo que está a punto de ocurrir, pero no sucede. La presencia de los Mirage peruanos en Argentina fue exactamente eso, una amenaza latente, un arma cargada que nunca se disparó, pero que obligó a todos a moverse con cautela. En aquellos días finales del conflicto, los servicios de inteligencia británicos ya habían detectado anomalías, cambios en patrones logísticos, movimientos que no encajaban del todo, rumores, informes incompletos, señales que no podían confirmarse, pero tampoco ignorarse. Algo se estaba moviendo en Sudamérica. Y en una guerra moderna, la incertidumbre es tan peligrosa como el enemigo visible. Los británicos sabían que Argentina buscaba desesperadamente reforzar su capacidad aérea. Sabían que había contactos. Sabían que existían países dispuestos a ayudar, aunque no pudieran probarlo. Eso obligó a modificar planes. No grandes titulares. No cambios espectaculares. Pero sí ajustes. Más cautela.
más patrullas, más atención a escenarios que, hasta entonces, parecían improbables. Mientras tanto, en las bases argentinas, los pilotos convivían con una paradoja inquietante. Tenían aviones nuevos, tenían misiles, tenían combustible extra, tenían apoyo técnico extranjero, pero no tenían tiempo. Cada día que pasaba, el margen se estrechaba. Cada hora sin una decisión definitiva acercaba el final. Y en ese punto, la ayuda peruana cumplía una función inesperada. No cambiar el resultado inmediato, sino comprar tiempo psicológico. Dar la sensación de que aún había cartas sobre la mesa, de que la historia no estaba completamente escrita. Para los pilotos argentinos, saber que no estaban solos, que alguien había asumido un riesgo enorme solo por solidaridad, tuvo un impacto profundo. No se medía en victorias, sino en moral, en resistencia, en seguir volando cuando todo parecía perdido. Pero la guerra no se gana solo con voluntad. Y pronto, los informes que llegaban desde las islas ya no dejaban espacio para interpretaciones optimistas. Las fuerzas terrestres estaban exhaustas. La logística colapsaba. El clima hacía el resto. El desenlace se acercaba. Y con él, una decisión silenciosa comenzó a tomar forma. Porque si la guerra terminaba, habría que desandar todo lo hecho, borrar huellas, cerrar bocas, y asegurarse de que aquella operación nunca saliera a la luz. No todavía. Cuando la guerra terminó, no hubo comunicados conjuntos, no hubo ruedas de prensa, no hubo fotografías oficiales que explicaran lo ocurrido. Los mirajes seguían allí, en silencio, bajo techo. Los pilotos peruanos permanecieron algunos días más en suelo argentino. Ajustaron detalles, respondieron preguntas técnicas, repasaron procedimientos una última vez. Luego, uno por uno, fueron regresando, sin homenajes, sin despedidas públicas, como habían llegado. Con el paso del tiempo, la versión oficial quedó fijada. Apoyo diplomático, gestiones políticas, solidaridad regional. Todo cierto, pero incompleto. Décadas después, dos exintegrantes de las Fuerzas Armadas del Perú rompieron ese silencio por primera vez. No para desmentir la historia, sino para completar sus bordes. Contaron que aquellos aviones nunca entraron en combate, que permanecieron listos, preparados, integrados a la estructura argentina, pero sin despegar hacia las islas. No lo dijeron como crítica, ni como reproche, lo dijeron como un dato. En una guerra, explicaron, no todo lo que se prepara termina ocurriendo. A veces el simple hecho de estar listo ya cumple su función. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La presencia de esos aviones amplió opciones. Compró tiempo, redujo presión, permitió reorganizar recursos en un momento en el que cada hora contaba. Nada más, nada menos. No hubo enfrentamientos aéreos con esos Mirage. No hubo derribos. Tampoco hubo necesidad. Y quizás por eso esta parte de la historia quedó relegada. Porque no encajaba del todo ni en la épica del combate ni en la frialdad de los partes militares. Pero la historia no siempre se define por lo que estalla. A veces se define por lo que no llega a ocurrir. Por decisiones tomadas en la sombra. Por aviones que despegan sin bandera. Por hombres que aceptan el riesgo sabiendo que nadie sabrá lo que hicieron. Aquella madrugada del 4 de mayo de 1982, Perú cruzó una línea invisible. No con declaraciones, no con tropas, sino con algo mucho más delicado, disposición absoluta a asumir consecuencias. Y cuando todo terminó, esa línea volvió a borrarse, como si nunca hubiera existido. Pero existió. Y hoy, al contarla con cuidado, sin estridencias, sin acusaciones, sin exageraciones, queda claro algo fundamental. En la guerra de Malvinas, hubo gestos que no dispararon un solo misil, pero que pesaron tanto como cualquier ataque. Porque en la historia real, la valentía no siempre deja cráteres. A veces, solo deja silencio. Si quieres seguir escuchando historias reales que casi nadie se atrevió a contar, suscríbete. Aquí, la historia no se olvida.